Hola amigos, nos encontramos en Xochimilco, uno de los lugares más emblemáticos de todo el país y un imperdible en su visita a Ciudad de México. Este lugar es muy famoso por sus trajineras, sus canales, su folclor, su buen ambiente, los mariachis y obviamente la auténtica garnacha mexicana. Y en este video les vamos a dar todos los tips y recomendaciones para que les salga vara. Pagamos un recorrido de 5 horas en 250 pesos la hora. Súper ofertas, amigos. Y puedan pasársela súper bien echando relajo, ya sea con la familia o con los amigos. Pues vamos a trajinear. ¡Vamos a divertirnos! Estamos a punto de chocar. ¿A dónde creen que llegamos? Me dejaron abandonado. No sabía que había trajineras con tubo, amigos. ¡Salud! Pues primero lo primero, amigos, ya nos venimos a desayunar al mercadito antes de abordar la trajinera. Se nos antojó una barbacoa. Empezamos con un rico consomé. Está delicioso, amigos. Qué rico. Se lo está comiendo demasiado sabroso, amigos, que ya me hizo pedir uno, ya me antojó. Y también me pedí 2 tacos de costilla. Provechito. Para esto es el consomé, amigos, miren. Borrachito. Uy, qué rico, se me antojó. Miren, y Sofía y su abuelito se pidieron unos tacos dorados. ¡Ay! ¡Dragoncitos! ¿Te vas a comer tu taquito dorado, hermosa? Yo pedí taquitos de maciza. A mí me gusta más la carne sin gorditos, sin grasita, pero también está deliciosa. Y las salsitas también bien picositas. Esto es un manjar. Miren, y aquí hay que echarle bastante salsita. ¡Ay! Limoncito. Se me hizo agua la boca, amigos. Ya me pedí yo el último. Ya, hasta ahí, porque hay que dejar hueco para los chicharrones que nos vamos a echar ahorita en la trajinera, amigos. Miren, esta es la entrada al embarcadero. Como les decimos, está pequeñito. Y nos estacionamos aquí luego porque llegamos temprano. ¿Ya están listos? ¡Ya! Porque si es el cumpleaños de Paola, dice Sofía. ¡A festejar a Paola! ¡A festejar a Paola! Porque digo. Sofía es mi regalo. Ah. Pues ahora sí, ¡vámonos! ¡Vámonos! Díganle adiós al embarcadero Salitre. Miren, aquí están todas las otras trajineras a punto de salir. Ya estamos algo embotellados, pero ahí vamos saliendo, amigos. Miren, ahí está la trajinera de mi cuñada. Felicidades, Kimberly Paola, así se llama. Desde hoy le diremos la Kimberly. Pues lo primero que tienen que saber, amigos, es que en total hay 11 embarcaderos oficiales. Quizá el más turístico y adaptado para el turismo es el de Nativitas, pero tienen que saber que en los que están en el centro, por ejemplo el Salitre, Belém, en esos pueden encontrar muy buenos precios. Nosotros en esta ocasión salimos del Salitre, pagamos un recorrido de 5 horas en 250 pesos la hora. Súper ofertas, amigos. Actualmente la tarifa establecida en todos los embarcaderos es de 600 pesos, por eso dice José que una ofertaza. Y en cada trajinera caben hasta 20 personas, da igual si se sube una o las 20 personas, la tarifa se cobra por trajinera. ¿Y cómo encontramos este precio? Pues buscando en internet encontramos Trajipromos. Les escribimos por WhatsApp para pedir información, pero no completamos la reserva porque ya era noche. Al día siguiente en la mañana nos fuimos directo al embarcadero Salitre y preguntamos por Trajipromos. Al final no lo hicimos con ellos, pero nos respetaron la tarifa ahí en el embarcadero. Pero por si acaso sí les recomendamos que reserven. No les piden adelanto, solamente su nombre y hora de llegada. Miren, y además de todas las lanchitas que venden comida y bebidas, uno puede traer sus alimentos. Nos compramos medio kilo de chicharrón antes de llegar y trajimos las hieleras con juguitos, amigos. Y mi suegra, que está bien orgullosa de sus tlacoyos, miren, ahorita nos los va a presumir. Llévele. ¿De qué tiene? De haba, de requesón, de frijol, de huitlacoche, de hongos. ¿De qué quieres? Que vean que venimos bien preparados, amigos. Miren, aquí hay vendimia de todo, amigos. Ya nos vinieron a ofrecer aquí unas florecitas naturales. Llévele. Yo no iba a comprar, pero la mercadotecnia ya hizo efecto sobre mí. ¿Cuál te gusta, bebé? ¿Esta o esta? Que si no le vas a comprar a ella, ya ven, por eso está llorando. Ahorita te compramos una, bebé.
Y en cuanto a cómo llegar, nosotros llegamos por nuestra cuenta de nuestro coche. Como tip, si se vienen en coche, lleguen tempranito para que encuentren estacionamiento cerca de los embarcaderos. Si se quieren venir en transporte público, pueden tomar el metro, la línea que llega hasta la estación de Tasqueña, de ahí tomar un tren ligero hasta los embarcaderos. Y pues obviamente también llegan a las plataformas como Uber, Didi. Ya solamente le ponen embarcadero Salitre y llegan. Chéquense esto, amigos, como aquí los canales tienen diferentes profundidades, ahorita van a trepar la trajinera en esa plataforma, la van a elevar y se va a pasar hacia el otro lado. Hay que descender nosotros. Viene. Dale, golpe avisa. Hay que hacer una pequeña bajadita, amigos, en lo que pasa la trajinera por la plataforma. Miren, amigos, el nivel del agua está hasta este punto y acá, allá abajo, por eso es necesario utilizar estas plataformas. Sí, hay varios lugares con bastante basura, amigos. Está súper bonito, increíble, paradisíaco el paisaje, pero pues sí le quita un poco de encanto la basurilla que está por ahí flotando. Prácticamente Xochimilco podría decirse que se divide en dos partes si hablamos del turismo. La parte turística, que es donde están pues toda la vendimia y las trajineras donde te venden los elotes, los refrescos, las micheladas. Y la otra parte que es la parte natural. De hecho van a ver que los canales acá en la parte natural son muchísimo más amplios. Bueno, más bien dicho, la zona ecológica. Y justo en esta parte es donde les recomendamos tomarse la fotito, amigos. Miren, las hermanitas ya están puestas para la fotito. Fotito. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Wow! Miren esta belleza, este espacio gigante. ¡Oh! Miren, amigos, ese nos dicen que es la chinampa o el islote más pequeño del Xochimilco. Y van a ver varios tipos de aves pues en todo este ecosistema, sobre todo garzas blancas. Patos también por allá. Como dato curioso, se dice que en un islote de ese tamaño fue donde encontraron a la águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Y que actualmente es el escudo de nuestro país y está en todas las monedas y en la bandera. Y es que la palabra México proviene de los mexicas, o sea, del imperio mexica, que fue la civilización prehispánica que habitó esta región que hoy conocemos como la Ciudad de México. Cuenta la leyenda que Huitzilopochtli, el dios del sol, les indicó a los mexicas que construyeran su ciudad en donde vieran a un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. ¿Y dónde creen que la encontraron? Sobre un lago. O sea, los mexicas dijeron, ¿por qué no vamos a hacer nuestra ciudad sobre un lago? Y es que tienen que saber, amigos, que antes todo lo que hoy conocemos como Ciudad de México era así como Xochimilco, lleno de canales, lagos. Es por eso es que Xochimilco es de gran valor histórico y fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es que es el único lugar que se conserva tal y como era México antes. Ahora sí que conserva su esencia. ¿Y cómo le hicieron para construir una ciudad sobre un lago? Pues gracias a las chinampas, que básicamente son islas flotantes en donde pues la gente vivía y también servían para sembrar. Miren, ahí viene el camión de la basura. Bueno, más bien dicho, la trajinera de la basura. ¡Buen día! Gracias. Primera parada, ¿a dónde creen que llegamos? Tan. Pues bienvenidos a la isla de las muñecas. Aquí vamos a encontrar más de 4000 muñecas, muñecos, peluches, unos más bonitos que otros, otros más chamuscados que los demás, hasta piolines azules vamos a encontrar por aquí. ¿Y cuál es la historia de este lugar? Bueno, pues cuenta la leyenda que hace muchos años una niña se ahogó enfrente de esta chinampa, porque realmente la isla de las muñecas es una chinampa, y tiempo después la persona que cuidaba y sembraba en esta chinampa, que se llamaba Don Julián, dice que se le empezaba a aparecer el espíritu de esta niña. Entonces lo que hizo es que empezó a recoger muñecas de la basura, las colgó en los árboles, esto como protección para ahuyentar el espíritu de esta niña. Vénganse, vamos a asomarnos aquí en esta casa a ver qué. Ahí está Chucky. Una marioneta como esta, Paula, te vamos a regalar de cumpleaños. ¿Qué dices? Dale, para cuando me lleve a Sofía a dormir conmigo. Bueno, no, mejor no. Yo creo que Sofi sí se asusta con esta, no manches. ¿Cuál es tu muñeca favorita, hermosa? ¿Cuál es la muñeca que más te ha gustado, preciosa? Los lentes de mi mamá.
Miren, esta de aquí con el sombrero con girasoles fue la primera muñeca de todas. Este señor de aquí es Don Julián y la muñeca que tenemos aquí abajo es Agustina. La encontró Don Julián un 28 de agosto, día de San Agustín, y fue la más importante para él y es a la que actualmente los turistas le dejan ofrendas, su billetito de 20 pesos, moneditas para ahuyentar las malas vibras. Y aquí también ya inventaron y dijeron que para ahuyentar las envidias. Durante toda su vida, Don Julián juntó alrededor de 2000 muñecas. También su sobrino alcanzó a juntar algunas otras. Y ya las más recientes y nuevas adquisiciones son donaciones de turistas, amigos. Si ustedes quieren, pueden traer una muñeca aquí. Miren, esta está así de chócala, chócala. Miren nomás, está haciendo calorón y Sofía nos anda echando aire a todos. Échale, bebecita hermosa, échale. Ándale, ándale. Duro, duro, dale tu tía. No, ya lo deshizo. La última vez que venimos no había recuerditos mercancía, amigos. 350. Isla de las Muñecas. Y pues la isla está pequeñita, amigas. Miren, es esta área en donde hay varias casitas con muñeca. Allá nos dieron la explicación y por allá también está la entrada. Por cierto, hay baños y también hay muñecos. Bueno, ni modo, voy a ir así. Está medio tétrico, miren. Miren nada más, esta muñeca sí que es malvada, amigos. Con ustedes, Peppa Pig. Oigan, será coincidencia o lo que sea, pero Sofía nada más quiere estar con su mamá, ¿eh? Anda llorando en los brazos de cualquier otra persona. Ni conmigo quiere estar. Sofía. Ya, vámonos, bebé. Vámonos, hermosa, ya. Ahorita dejamos todas las malas vibras. Vámonos, amigos. Vámonos para que Sofía ya deje de llorar. Como dato, más o menos hicimos como 1 hora desde el embarcadero Salitre. Ahí para que lo tomen en cuenta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Xochimilco, Sofía, ¡vámonos! ¿Listo, verdad? ¿Qué pasó, hermosa? ¿Qué pasó? ¿Por qué llorabas? ¿Por qué lloras? Yo. Ven nomás. Estamos llegando a un pequeño islote, amigos. ¡Qué bonito pajarito! ¡Ay, adiós! Adiós. Esa que era una garza. ¿Aquí vamos a descender o qué? ¿Aquí vamos a dejar a alguien? No, a mí no. Según la creencia, ahí es donde se posó el águila nopal. sobre el nopal. Ah, a ver, vamos a tocar tierras. Oh, está bien bonita la trajinera. ¡Ayuda, amigos! Soy un náufrago. Me dejaron abandonado. Me dijeron que me iban a tomar una foto y se fueron. ¡Sálvame, bebé! ¡Sálvame! Sofía, no me abandones, Sofía. Ahí está José. Ahí vamos por ti. Bebé, ve por tu papá. ¿Y tu papá? ¿Dónde dejaste a tu papá? Ahora sí te ríes, niña. Bebé, en vez de que me rescates. Bueno, check. Ya puedo palomear que fui náufrago por unos minutos. ¿Y cómo es que hacen estas islitas, amigos? Pues desde tiempos antiguos utilizaban troncos de árboles como el ahuehuete o el oyamel, lo rellenaban con lodo y le ponían hojas. Entonces toda esta combinación es pues ahora sí que una mezcla perfecta para sembrar diferentes tipos de plantas. Hoy en día, amigos, ya no es como mucho de agricultura, lo utilizan más como para flores ornamentales. De hecho, Xochimilco actualmente es una de las principales fuentes de flores de cempasúchil para Día de Muertos y de Nochebuena para Navidad. Ahí les va un dato curioso. Si se sientan en la trajinera, las fotos salen más bonitas. Y en segundo lugar, la palabra Xochimilco viene del náhuatl Xochi, flor, mil, tierra, co, lugar. Entonces significa lugar donde se cultivan flores. ¡Los elotes! ¡Ya llegaron los elotes, amigos! ¡Woohoo! Cualquier hora, amigos, es buena hora para comerse un elote. Gracias. Uy, ¿contenta? 40 pesitos, sí. Miren, estos elotes están más variados, hasta traen mangos y cantaritos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿A cómo el cantarito, oiga? Doble 150. Está padrísimo, amigos, que de repente se nos emparejan todas las trajineras chiquitas de los productos. Amo que hasta en el agua podemos tener elotes. ¡Que viva México! Miren esta sabrosura, ya me armé un taco en tortilla azul de chicharrón, queso y aguacate. ¿Se les antojó? Sí. Provechito de nuevo el día de hoy, amigos.
Le faltó una salsita. Miren nomás, ya antojé a Don Rubí, ya se está haciendo su taquito de chicharrón con aguacate. Llévele, llévele. ¿A cómo el taco, Don Rubí? ¿A cómo el taco? Para. No, pues sí está fuerte el calor, amigos. Miren esos chavos echándose su chapuzón. Qué rico, qué a gusto. No está fría, está caliente, dice. Adiós. 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 A ver, aquí llegaron los pulqueros. Nos dan una... ¿Este de qué es, oiga? De mango. De mango. Este es de mazapán. Y este es de zarzamora con fresa. Deme un medio de zarzamora, por favor. Ya. Mi suegra va a dar la prueba del natural. A ver, mamá Caguamas nos va a decir qué tal el pulque. Bueno, ¿quieres un medio? No. ¿Quieres medio? Ándele. No. Ándele, Me compartes el tuyo. Ay, el ganador fue el de zarzamora, amigos. Nada más en lo que comprábamos pulque ya se nos subió un polizonte por aquí. Ah, miren, es el vigilante aquí del ajolotario, amigos. Nuestra siguiente parada. Saluden al Johnny. Hola, Johnny, dame la patita, Johnny. Amigos, y pues aquí en Xochimilco hay muchísimos ajolotarios. Dependiendo de su trajinero, pues los va a llevar a uno o a otro. Y es que Xochimilco es el hogar de un animalito muy peculiar que se llama ajolote, que es una especie endémica de esta región. O sea, que no se puede encontrar en ninguna otra parte del mundo. Y es muy peculiar y muy importante porque este animalito tiene la capacidad de regeneración. Si pierde un brazo, la cola, parte de la cabeza, incluso el cerebro, lo puede regenerar. Tristemente, este animalito está en peligro de extinción. De hecho, ya no lo encontramos en la naturaleza aquí en el canal de Xochimilco. Solamente lo podemos encontrar en ajolotarios como este. Ahorita pues ya solamente se encuentran como en peceras como estas, amigos. ¿Y qué fue lo que pasó? Por ahí de la década de los 70s el gobierno metió tilapia o mojarra. Esta es una especie invasora, o sea que no pertenece a este hábitat, y pues es muy agresiva, especialmente con los ajolotes porque se comían los huevecillos. Entonces la población se redujo drásticamente porque no llegaron a una vida adulta. Hasta llegar al día de hoy en donde pues ya no encontramos más en la naturaleza. ¿Y no hay manera de acabar con la tilapia? No, se tendrá que hacer un plan de trabajo de pesca constantemente entre el gobierno y la gente del pueblo, pero realmente ninguno de los dos quiere hacer eso. Pues ya no comen el pescado, ya no viven de la pesca. Por eso es que la metieron para consumo y comercio de la gente del pueblo. Pero pues de los 70s para acá ya todo cambió. Los reproducen en peceras como estas. Miren, el original es el ajolote negro, los que están como de color, el albino y los dorados, ya esas son mutaciones genéticas. Pero el bueno, el mero es el negro, amigos. Chéquense, este albino está gigante. Nos dicen que tiene 9 años, llegan a vivir hasta los 15, pero si estuviera en su hábitat natural estaría al doble. Imagínense un ajolote de 50 centímetros de largo. Ellos, al ser ajolotes, son anfibios, respiran por las branquias, por la piel y por los pulmones. Entonces, si nosotros queremos tenerlos un ratito fuera del agua, lo podemos tener. Como dato curioso, la palabra ajolote viene del náhuatl ajolotl, que significa monstruo de agua. Supongo que antes lo veían y era como que no parece un pez, ¿qué será? No sabían qué era, a lo mejor no sé. Y para los que no son de México, el ajolote y el paisaje de Xochimilco actualmente está en nuestros billetes de 50 pesos. Se dice que es uno de los billetes más bonitos del mundo. Y de hecho, sí es mi billete favorito. Tengo este de colección, nunca lo he usado. Es nuevecito y lo tengo guardado. Solo lo saqué para este video, así que contémplenlo. De hecho, otro dato curioso, cuando recién sacaron estos billetes de 50 pesos, nadie los quería gastar, no los querían utilizar y los conservaron. Entonces hubo un problema de circulación en donde empezaron a escasear los billetes de 50 pesos del ajolote. Díganle adiós al ajolotario, amigos. Adiós. Amigos, y como les decíamos, hay bastantes ajolotarios. Este, por ejemplo, fue de propina voluntaria, pero en otros hay tarifas ya establecidas y van alrededor de los 70 pesos por persona, para que lo consideren. Oigan, amigos, si saluden a mi tocayo José Luis, es nuestro remero, muy bien, o trajinero, amigos. Y el palo que trae en sus manos es de pino o de oyamel. ¿Estoy en lo correcto? Sí, tenemos que llegar al fondo para poder impulsarnos. Ah, ok. Entonces, amigos, no es como un remo tradicional en el que van como empujándose con el agua, sino que llegan hasta el fondo y así es como agarran impulso. ¿Cuánto mide esa vara? 6 metros. 6 metros. Sí. Wow.
Wow. Miren, miren, miren. Fondo, impulso y va de regreso. Wow. Y la trajinera también está hecha de pino o de oyamel. ¿Cuánto creen que cueste una de estas, amigos? Pues más o menos ahí tienle unos 80,000 pesos sin el techo, ni las mesas, ni las sillas. Solamente como la pura parte de abajo. Entonces si quieren una trajinera, pues 80,000 pesitos, amigos. Miren, amigos, ya me dejaron ser remero. Remero, no ramero. Aquí dándole unas clasecitas. Pues después de unas clasecitas con José Luis, ahora sí José Luis, el otro José Luis va a remar. Que se vea el gym. Que se vea el gym, no, pues ya valió. Está duro, amigos, está duro. Ya se me estaba quedando encajado, No es a perder nuestro remo, Ahí va. Ay, vámonos. Llegaremos. ¡Uy! Híjole. Me estoy ladeando. ¿Y hacia dónde le tengo que dar, oiga? Ayuda. Voy a chocar, ayuda. Amigos, estamos a punto de chocar. ¡Ah! ¡Ayuda! No sé qué estoy haciendo. ¡Ayuda, ayuda! Nomás le di más chamba al señor, amigos, miren. Casi me estampo hacia allá, hacia la... Ay, ay, ay. Fueron como 3 remadas y se estuvo bastante pesado, Valoren, por favor, el trabajo de los trajineros. ¿Cuántos años tiene de trajinero, tocayo? Aprendimos desde pequeños. Aquí el aprender bien es aprender a los 9, 10 años. Ya tengo 56 años. Es un trabajo muy agradable. Se ve que lo disfruta. Se ve que lo disfruta, exactamente. Pues bueno, vamos a inaugurar. Bueno, ya inaugurando desde hace rato, pero shot. Échale, a la cumpleañera, shot, un chorrito, shot. Esto es parte de la tradición de venir a Xochimilco y echar juguitos. ¡Ay! A mamá caguamas, venga, mamá caguamas. ¡Híjole! La cuidadora de Sofía. Lo bueno es que traemos conductor resignado, amigos. Don Rubí no toma nada, entonces nos va a llevar a todos bien cucarachos. Chorrito. Así más. Shot. A él dale un chorro. Shot. Ay, échenme el de Rubí, Otro. Qué sacrificado. Falta Rubí. Shot. ¿Rubí? Shot. Don Rubí. Otro traguito. Ese es cero, amigos. Pero bueno, está bueno para hacer el cuento. Sí, está bueno. Y ya vamos de regreso, ahorita vamos a ir a la otra zona, así que pasamos de nuevo por el cruce. Ahí viene nuestra trajinera, viene. ¿Cuándo vieron una trajinera por los aires? Ya se acercaron las micheladas, amigos. Micheladita a domicilio. Si es de litro, sí, ¿verdad? Caguamón, muy bien. Para la suegris, a ver si es cierto, suegris. Mamá caguamas. A ver, veredicto, suegrita. Muy bien. Les dio pulgar arriba. Y es evidente, amigos, cuando se pasa uno de la parte ecológica a la turística. Vean todo el despapalle que hay por acá. Oigan, y otro dato curioso, los nombres comenzaron gracias a los catrines, aquellos caballeros bien vestidos que buscaban personalizar el nombre de las trajineras con el nombre de sus prometidas o de sus novias. ¿Qué les parece el nombre de nuestra trajinera? Lo personalizamos con el nombre de Sofía. ¡Nos invaden! Bienvenidos a la tierra de las flores. Gracias. Juan, yo soy un artesano. ¿Me permite mostrarle mi trabajo? Claro que sí, adelante. ¿Qué es? ¿Plata? Plata. Miren esta curiosidad, esto sí nunca lo había visto, son flores encapsuladas. Vean nada más qué chulada. ¿Cuánto cuesta una de estas, oiga? 800 pesos. Y es con plata, o sea, todo esto es plata. Plata y flores encapsuladas. Vinieron aquí a darnos... a darnos muestras de obleas, amigos. Está bien buena, Hay de capuchino, Nutella y piñón. Creo que ganó el de Nutella. Pues ya caímos en la mercadotecnia, amigos. La verdad es que sí estaba muy buena. Compramos 3 de Nutella, 100 pesitos. Está bien buena. ¡Salud! ¡Salud! ¡Wow! ¡Cuánta gente, amigos! ¡Cuánta trajinera! Son muchísimas. Vean esto. ¡Wow!
Le pedimos al tocayo una pequeña paradita, amigos, aquí en un vivero, en unas plantitas. Vamos a ver qué nos hace ojitos. Tápenle los ojos a José, amigos. Deben de saber que Xochimilco es uno de los mejores lugares para comprar flores y plantas porque, pues bueno, aquí mismo se cultivan. Hay mucha variedad y es sumamente barato. De hecho, mucha gente se viene acá al centro de Xochimilco, por ejemplo, al embarcadero al que nosotros llegamos, el Salitre, y toman una trajinera colectiva, amigos, que cuesta 45 pesitos y los lleva hasta Nativitas, que es uno de los mercados más grandes. Entonces por ahí hay dos recomendaciones. Una, compren flores y plantas en Xochimilco. Y dos, si no quieren pagar una trajinera para ustedes solos, porque a lo mejor son muy poquitas personas y solamente quieren vivir la experiencia y pagar algo más económico, pueden optar por un colectivo, o sea, un solo trayecto. Es como transporte público, digamos. Pero pues está padre porque pues también uno va ahí en la trajinera. Llévele, llévele. ¿Cuál les gusta, amigos? Vean nada más. Qué chulada, qué bonitas están todas las plantas. Por acá hay un hule como el que tenemos. ¡Qué bonito está! Miren, tengo un rato queriendo un crotos. Cuestan 80 pesitos. Miren, este palo de Brasil que ya está altito anda en 200. Y este que ya son 3 palitos en 450. La monstera en 450, amigos. ¿Cuál se les antoja? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál quieren, amigos? ¿Cuál vamos a decidir? ¿Qué dices? Demasiada tentación para el señor de las plantas. No sé cuál elegir. Vale, los ojos. Y Rubí me dijo que solamente puedo elegir una, amigos. Oigan, como que nos empezaron a ver la cara de turistas y nos empezaron a subir los precios. Vámonos. Vámonos a otro lado, amigos, ni modo. Me quedé con las ganas de mi crotos. Sí, nos dieron al principio un precio y luego ya no lo cambiaron y pues eso ya no nos gustó. O sea, pues está bien que sí aportemos a la comunidad local, pero lo que no se vale pues es que cambien los precios. Bueno, amigos, las penas con pan son menos, así que Rubí ya se preparó un taquito de chicharrón. Provechito, nena. Gracias. Oigan, pedí una canción de cumpleaños a un mariachi para mi cuñada Paula por su cumpleaños, pero ya se me perdió el mariachi ya por allá. A ver si llega. Oigan, y si pensaban que aquí en Ciudad de México solamente había tráfico de carros, ya tenemos aquí 10 minutos y no podemos salir, amigos. Estamos en el embotellamiento de trajineras. ¡Eso! Miren nada más, esa es mi trajinera, amigos. Me ves y suspiras. ¿A poco no? ¿A poco no? Obvio. Oigan, amigos, y seguramente se están preguntando ¿a dónde va uno al baño? Pues la realidad es que hay muchísimos baños a lo largo de las chinampas. Cobran alrededor de 10 pesos. Ya nada más le dicen a su trajinero de confianza pues que los orille para que se puedan bajar. Ellos ya saben a dónde llegar. Oigan, y otra súper recomendación, amigos, es que desde antes de que aborden la trajinera, comenten con la persona encargada de que, oigan, si me llego a extender en tiempo, quiero más horas extras, ¿cuánto me van a cobrar las horas extras? A nosotros nos dijeron que nos iban a respetar los 250 pesos por hora. Que luego uno nunca sabe y de que no, resulta que la hora extra costaba 800. Entonces, mejor asegúrense antes de abordar. Amigos, ¿y cuánto tiempo es el necesario o lo suficiente para estar aquí en Xochimilco? Pues miren, más o menos para que se den una idea, que les alcance ir a la Isla de las Muñecas, ir a un ajolotario, ir echando relajo. Nosotros les diríamos que mínimo unas 5 horas. Que la verdad está súper bien porque si vienen en un grupo de 10 personas, si lo dividen les toca de 120 pesos por persona. Ay, no, creo que nos equivocamos de trajinera. ¡Mi linda Sofía! Vean nada más ese en el tubo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oh! No sabía que había trajineras con tubo, amigos. Esa está re buena para una despedida de solteros. Miren nada más la criaturita, ya le dio calorcito ya. Fuera vestidito, fuera vestidito. ¡Hola, preciosa! ¡Hola, hermosa! ¡Eh!
qué bonita nena. Sofía. ¿Qué tal, amigos? Recuerdos a domicilio, lleven su imancito, su gorrita, su peluche, su ajolotl. ¡Salud! ¡Saludcita! Ay, amigos, ahora se nos antojó una manzana con chilito y miguelito. Les decimos que aquí venden de todo. De verdad, me sorprende todo lo que venden. Está bien caliente, pero está buena, amigos. ¿Qué vende, oiga? Carne asada de res, tenemos taquitos de pollo dorado, hay enchiladas de mole, pollo frito, pollo con mole, tlacoyitos, sopes. ¿Todo eso trae ahí? Ajá, mire, todo se lo vamos cocinando al momento. Wow. ¿Quesadillas hay? Quesadillas traigo de flor de calabaza. ¿Y qué valen? El costo del platillo es de 190 pesos, únicamente carne asada, 220. Miren, ya nos pedimos una orden de 4 quesadillas por 190 pesos y 3 sopecitos, amigos. Pues provechito. Provechito. Cada orden viene acompañada con arrocito, mole y salsita. La la, hasta mantelito nos pusieron, amigos. Wow. Pues los sopes están muy ricos. Yo pensé que las quesadillas iban a ser blanditas, amigos, pero son doradas en aceite. Están muy sabrosos. Está bien sabroso el mole, amigos. Dulcezón, pero picosón. ¿A poco este no es un super plan? Imagínense un juguito, una comida bien rica aquí en Xochimilco. Wow, qué rica está la quesadilla de flor de calabaza, amigos. Tiempo fuera, vamos al pipi room. ¿Qué creen, amigos? Nos empezó a llover. ¡Ah! Pero bueno, siempre decimos que es lluvia de la abundancia. Mira, amigos, es una comunal. Si ven como las bancas están como todo alrededor en vez de así como una mesita central. Oigan, ya voy a volver a intentar remar. Aquí es un poquito más profundo, vamos a ver cómo nos va. Y el remero José. Ni siquiera puedo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Acá ya le andan echando porras. ¡Eso! ¡Más porras! ¡Échale porras! ¡Ah! Creo que ya. ¿Ni me grabaste? ¿Sí? Está bien difícil. Súper profundo. Estuvo bien difícil, amigos. Súper difícil. Nuestros respetos para acá, los remeros, neta. ¡Wow! ¡No se pudo! Pero bueno, es mejor intentarlo a quedarse con las ganas. Ay, amigos, cuánta tragadera, pero es que todo se antoja con este calorcito. Ahora toca una nieve de coco y miren, nos la sirvieron en un coquito. 80 pesitos. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va el palo! Provechito. A ver si... ¡Ay! ¡Ay! Ya rompiste el palito. Ya rompí el palo. A ver, ¿es cierto que está tan buena como dice Rubín? Trae pedacitos de coco natural, amigos. Está bien sabrosa. Hay que aprovechar la música de lado, amigos. Y la Sofía, bien, gracias. Bien dormidota. Vuelta, vuelta, Todavía. Oigan, amigos, ¿y cuándo puede venir uno a Xochimilco? La buena noticia es que están los 365 días del año, desde las 8 de la mañana hasta en la noche. Incluso hay recorridos nocturnos. Te ponen de que luz LED en las trajineras, y de hecho las de tubo son las trajineras más requeridas en la noche, amigos, porque arman muy buen ambiente. Eso sí, esas hay que reservarlas con anticipación. Importante mencionarles es que los fines de semana es cuando más vivo está, más gente hay por aquí. Ahora sí que depende del ambiente que ustedes quieran. Entre semana es mucho más tranquilito. Por ejemplo, hoy que es sábado, miren el despapalle que hay. Bienvenidos, amigos, al caos. Miren, por allá ya anda un amigo todo borracho, como debe ser. Por acá está la familia comiendo tacos de canasta. Aquí vamos a chocar próximamente con los que están. Acá están echando el con el mariachi. Se pone muy bien el ambiente, amigos. ¿Cómo te la estás pasando? Si quieren una experiencia diferente, también está la opción de hacer Xochimilco en kayak. De hecho, nosotros ya tenemos un video, vayan a verlo. Nosotros lo hicimos para el amanecer y estuvo también muy, muy padre.
Y obviamente, como es cumpleaños, amigos, tenemos que romper la piñata. Miren, en el mercadito compramos esta piñatita. Paola la tiene que romper. Mira, hermosa, a esto se le llama romper la piñata con el palo. A ver, dale, tía, dale, tía. Dale, dale, no pierdas el tino, porque si la pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale. Y dale, dale, porque sigo yo. Ya, ya, ya. Amigos que no son de México, las piñatas normalmente se rellenan de dulces. Vamos a ver ahorita qué le echamos a la piñata. La verdad es que compramos la piñata con el pretexto de que era para Paola, pero era para tomarle una foto a Sofía rompiendo la piñata. ¡Rompe la bebecita! Venga, Don Rubí. ¡Fuerte, Don Rubí! Venga, mamá caguamas. Sí, no, espérate, cuidado con Sofía. Pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya. No manches, está bien dura esa piñata pequeña, no la puedes romper, amigos. Lo intenté de verdad. A ver, Sofía, pégale tú, hermosa. El tino, porque si lo pierdes. Hemos llegado al embarcadero Salitre, amigos. Tía, ¿cómo te la pasaste en tu trajinera de cumpleaños? ¡Salud! Lo que le enseña, ¿verdad? Díganle adiós al letrero de Sofía. Adiós. Ay, estaba bien bonito, amigos. Súper bonito. Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. Nos la pasamos increíble. Esperamos que toda esta información les sea muy útil y que vengan muy pronto. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos, caricias y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós, tíos. Adiós. Amigos, me dice José, ay, sí me siento enfiestado. Es que aprovechó, como él no viene manejando, dijo, tengo que aprovechar. Hace mucho tiempo que no se echaba tequilas. ¿A dónde le seguimos? Depa de providencia. Depa de Rubí, depa de Rubí, depa de Rubí, depa de Rubí. Thank you.